Bien, entonces continuamos con este segundo video para explicar el procedimiento experimental y la realización de los cálculos de su práctica número 3 de péndulo simple. Muy bien, para realizar este procedimiento experimental vamos a entrar a este link que aparece ahí. Ya vamos a estudiar en detalle el simulador. Sin embargo, quiero comentar que lo que nosotros vamos a hacer son un procedimiento experimental que consta de dos partes. En la primera, nosotros vamos a estudiar la variación, o mejor dicho, el comportamiento del periodo de oscilación de un péndulo simple en función de su longitud. Es decir, que nosotros vamos a hacer un estudio del periodo para oscilaciones menores. Recuerden ustedes que la ecuación que describe el periodo en oscilaciones menores depende únicamente de la longitud del péndulo y del valor de la aceleración gravitacional. Entonces, ese va a ser el primer estudio, y el segundo, que corresponde al llenado de esta otra tabla. En él vamos a estudiar siempre el comportamiento del periodo del péndulo. Sin embargo, ahora va a ser para oscilaciones mayores, es decir, mayores a 10 grados. Recordemos que en esta ocasión ya el periodo también es una función del desplazamiento angular. O sea que en el primer apartado nosotros vamos a estudiar la variación de el periodo de oscilación en función de la longitud del péndulo, puesto que es el parámetro que nos interesa estudiar, dado que la aceleración gravitacional será una constante. Y en la segunda parte, dado que el periodo depende de la posición o el desplazamiento angular, pues vamos a estudiar la dependencia de él con respecto a los valores de la desviación angular θ. Así que bien, vamos entonces a ver el simulador. Podemos ver que esto nos va a arrojar aquí tres opciones posibles. Entonces nosotros vamos a ingresar a la que dice laboratorio y vamos a estudiar, ¿verdad? Primeramente un poco el espacio de trabajo. Antes que todo, vamos a habilitar esta opción en este símbolo de más que dice gráfica de energía. Esto porque en los cálculos les piden describir el comportamiento de la energía del sistema cuando este pues está oscilando, la energía cinética y potencial. Bien, en la esquina superior derecha podemos ver que podemos nosotros variar algunos parámetros, como ser la longitud del péndulo, ¿verdad? O sea, la podemos variar entre 0.10 metros y 1 metro. A su vez también podemos variar la masa entre 0.10 también y 1.5 kilogramos. A su vez, en el segundo cuadro vemos que podemos variar la gravedad. Sin embargo, para nuestro estudio nos interesa dejarla así como está por defecto, la aceleración gravitacional de la Tierra. También nosotros podemos incluir fricción en el sistema, pero nosotros para nuestro estudio no vamos a considerar este factor, es decir, vamos a considerar una fricción nula. Bien, para el primer apartado, este corresponde a un estudio del periodo de oscilación en función de la longitud del péndulo. Para ello nosotros vamos a definir un valor constante, un valor fijo ya de la masa, ¿verdad? Va a ser de 0.5 kilogramos. Recordemos que en principio este valor no es tan relevante, bueno, no es relevante porque el periodo de oscilación es independiente de la masa que está suspendida del péndulo, ¿no? Entonces, pues vamos a elegir ya un valor, vamos a dejarlo predefinido a 0.5 kilogramos, y lo que nosotros vamos a ir variando es la longitud. De hecho, para el primer apartado, ¿verdad? El primer valor de la tabla nos dice a una longitud de 10 centímetros, es decir, de 0.10 metros. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el periodo de oscilación del péndulo en esos diferentes valores. Entonces, para ello es importante, primero que todo, activar esta opción de cronómetro para que nosotros podamos medir ese periodo. Lo segundo es que debemos estar seguros de que el simulador, ¿verdad? La simulación esté en pausa. ¿Okay? También nosotros podemos manipular aquí la velocidad a la que se haga la simulación. Sin embargo, no necesitamos nosotros verlo en una velocidad lenta. Verlo a velocidad normal será suficiente. Este botón de en medio rojo es para reiniciar la simulación. Así que bien, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a hacer el primero, que corresponde a 0.10 metros, ¿verdad? Según su tabla. Lo que necesitamos nosotros es medir el periodo, ¿verdad? Así que para ello lo que vamos a hacer es, primero nos aseguramos que el simulador esté en pausa. Segundo, vamos a dar play a el cronómetro. Vemos que este no comienza a contar, y esto es porque la simulación no ha comenzado.
Entonces lo que vamos a hacer es asignarle esa amplitud inicial, ¿verdad? Al péndulo, de ese desplazamiento angular o amplitud, que es 5 grados según la tabla. Y ahora sí vamos a dar play a la simulación. En estas primeras mediciones, como la longitud es bien pequeña, recordemos que el periodo tiene una relación de proporcionalidad directa con la longitud, es decir, que entre más pequeña esta sea, más pequeño va a ser el periodo, o sea que más rápidas van a ser las oscilaciones. Entonces hay que estar bastante pendiente en esta, sobre todo porque van a ser bien rápidas. Entonces voy a hacer un ejemplo para contando únicamente 5. Sin embargo, ustedes lo que van a hacer es ir contándolas, contar el tiempo para 15 oscilaciones y después simplemente sacar el promedio, es decir, dividir ese valor entre 15, y esto es nada más para poder obtener un mejor valor del dato. Entonces vamos a dar play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, entonces por ahí vemos, aquí puedo dar pausa a la simulación y reiniciar. Y vemos que el tiempo que nos hemos tomado es de 9 segundos con 9.01 segundos. Esto no es el tiempo que corresponde al periodo, desde luego, simplemente es el tiempo que le tomó al péndulo hacer 15 oscilaciones. Así que para obtener el periodo nosotros tendremos que dividir este valor entre 15, ¿de acuerdo? Así que en esta primera columna, en la columna de medio, vamos a anotar el valor que nos dio el cronómetro y en la siguiente el valor dividido entre 15 para obtener el promedio. Lo mismo vamos a ir haciendo con los siguientes valores de longitud, ¿verdad? Por ejemplo, el siguiente que les pide la tabla es a 0.20 metros, pero por dar un ejemplo más voy a hacerlo a 0.5, pues que para repetir lo que se hace, reiniciamos el cronómetro, la simulación está en pausa, le asignamos 5 grados de amplitud, damos play al cronómetro y play a la simulación. Entonces ahí 1, 2, 3, por ejemplo, ese sería el tiempo que le corresponde a hacer 3 oscilaciones, pero recuerden que ustedes van a tener que medir el tiempo que le corresponde a 15. Ahora bien, vamos entonces a ver cómo se hace la segunda parte del procedimiento experimental. Recordemos que en este vamos a estudiar el comportamiento del periodo para oscilaciones mayores, es decir, mayores a 10 grados. Entonces para ello vamos a dejar siempre el valor de 0.5 kilogramos en la masa, eso lo vamos a dejar preestablecido, y a su vez vamos a preestablecer también la longitud del péndulo. Esta dice que la pongamos en 0.8 metros, entonces lo vamos a dejar ahí en 0.8 metros, 0.5 kilogramos la masa suspendida, y ahora vamos a ir estudiando el periodo para oscilaciones mayores. Así que simulador en pausa. La primera corresponde a una abertura angular de 10 grados. Entonces colocamos a 10 grados, damos inicio al cronómetro e inicio a la simulación. Entonces allí comenzamos a contar las oscilaciones. Ahí lleva 2, 3, 4. Solo para ejemplificar, voy a medir nada más para 4. En esta segunda parte, según la tabla, les dice que tomen el tiempo para 10 oscilaciones, ya no para 15, solo para 10. Y este es porque el comportamiento del periodo es un poco más complejo que en el apartado anterior, entonces con 10 será suficiente. Ahora bien, recuerden, el tiempo que deben medir es el que le corresponde a 10 oscilaciones, y eso lo deben dividir en este caso ahora entre 10 para poder obtener el periodo promedio. Quiero ejemplificar algo, y es el comportamiento de la energía, que no nos hemos fijado en detalle, pero en la tabla en el gráfico que tenemos en la parte izquierda lo podemos ver. Solo por ilustrarlo vamos a hacer este mismo procedimiento de nuevo. Vamos a hacerlo para 20, solo para ir probando. Vamos a dar inicio al cronómetro e inicio a la simulación, pero ahora lo que nos va a interesar es ver aquí el comportamiento de la energía. Lo que podemos ver es que básicamente lo que hay es una transferencia, ¿verdad? Una transformación de la energía cinética en la energía potencial conforme se van dando las oscilaciones. Así que bien, eso es algo en lo que también deben poner atención para poder contestar una pregunta de su procedimiento experimental. Y pues básicamente eso sería con respecto a las dos partes del procedimiento que se van a realizar. Ahora bien, ¿qué se va a hacer en los cálculos? Veamos. Permíteme acá poder escribir. Bueno, en la primera parte dice graficar
el periodo t en función de la longitud L. Eso lo vamos a hacer con la primera tabla que llenamos. Y pues dice en el inciso A, la curva del periodo en función de la longitud es del tipo, bueno, pues ustedes grafican y van a ver qué forma tiene esa curva. Desde antes de graficarla, ustedes ya pueden predecir qué forma va a tener al ver la ecuación. Recuerden que la ecuación del periodo en oscilaciones menores o oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Era 2pi por la raíz de la longitud sobre el valor de la aceleración gravitacional. O sea que, bien, recuerden que esto ustedes lo pueden escribir si quieren verlo más ordenado de esta forma, donde ustedes pueden ver que el periodo pues se relaciona radicalmente con la longitud. O sea que el gráfico que ustedes esperan es pues un gráfico desde luego radical. Así que ahí pueden con eso ya ir contestando esas preguntas. Ahora bien, dependiendo del tipo de curva obtenida, linealicen mediante los métodos conocidos. Bueno, pues cuando ustedes ya obtengan esa curva, ¿verdad? Van a decidir qué método aplicar. En este caso, pues desde luego que va a ser un cambio de variable. Pero al realizar ese cambio de variable, pues ustedes obtendrán la ecuación que corresponde a ese gráfico ya linealizado, con el cual ustedes podrán determinar las constantes características del sistema. En este caso, por medio de la pendiente de ese gráfico linealizado, les van a pedir que calculen aquí en el segundo inciso el valor de la aceleración gravitacional. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo aquí rápidamente. Recordemos la ecuación, es 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Así que esto nosotros si le vamos al cuadrado a ambos lados, ¿por qué? Pues porque hay una raíz y lo que queremos es expresar el periodo en función de la longitud, linealizar este gráfico que inicialmente es periodo en función de la longitud, y esto lo que nos quedaría es 4pi cuadrado sobre gravedad por L. Y así que esto ustedes lo pueden ya desde ya ir comparando con la ecuación de la recta, donde lo que podemos ir viendo es lo siguiente. Vamos a ver acá que la variable dependiente, ¿verdad? El cambio de variable sería y va a ser igual al periodo al cuadrado. La pendiente en este caso sería 4pi cuadrado sobre la gravedad. La variable independiente sería simplemente la longitud. Así que si ustedes grafican el cuadrado del periodo en función de la longitud, pues lo que van a tener es un gráfico lineal del cual por medio de su pendiente podrán determinar la gravedad de forma experimental, que es lo que les pide. Desde luego que esos valores de las pendientes, ¿verdad? El intercepto en este caso también, se deben obtener por medio de una regresión lineal. Así que pues eso deben hacer la regresión lineal con ayuda de la plantilla que les proporcioné. Seguidamente dice graficar el periodo en función del cuadrado del seno de teta medios. Esto ya es para la segunda tabla que llenaron. Y determinar igualmente el valor de la gravedad con el valor de la pendiente. Si ustedes recuerdan, en el video anterior vimos que la pendiente en todo caso sería esta, ¿verdad? Es básicamente el valor de, permítanme, recuerden que ese valor es t sub 0 sobre 4, ¿sí? Pero t sub 0 ¿qué es? Bueno, t sub 0 es simplemente este valor que nosotros vimos acá. Así que pues en principio t sub 0 no es no nos permite, así como se ve la ecuación, calcular la gravedad, pero bueno, ya sabemos que ese t sub 0 es este mismo, ¿no? Y pues de ahí nosotros vamos a poder despejar para el valor de la gravedad. ¿Por qué? Pues que ustedes ya conocen la longitud del péndulo, ¿verdad? De 0.8, ya lo tienen establecido. Entonces a partir de eso ustedes pueden calcular el valor de la aceleración gravitacional de forma experimental. Bien, ¿qué representa el intercepto del gráfico anterior específicamente? Eso ya lo expliqué también en la teoría, lo expliqué porque en el marco teórico no se menciona y es un tanto, puede ser un poco complicado de decir qué es lo que representa. Y finalmente aquí es donde está lo que les decía de la energía. Escoja la opción de energía que se muestra en la barra inferior del simulador para describir qué ocurre con la energía cinética y potencial al poner a oscilar el péndulo. Bueno, eso ahorramos un tiempo ya porque lo pueden ir viendo mientras van haciendo el procedimiento
Así que con eso ustedes pueden describir qué es lo que pasa ahí. Y finalmente les dejan una pregunta de investigación acerca de una aplicación de los péndulos en las represas. Así que pues básicamente con eso ustedes concluyen con la elaboración de su procedimiento experimental y también de sus cálculos. Así que bien, espero esto les sea de utilidad y cualquier consulta estoy a la orden.